Miércoles 29 de noviembre de 2023. Bienvenidos. Srimad Bhagavatam Podcast en texto 22, capítulo 1, canto tercero del Srimad Bhagavatam. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyam tritasyosannaso manoscham pritor atagner asitasya vayom tirtham sudasasya gavanguhasyam yachradhadevasyasa asisevem. Traducción del verso. En la ribera del río Sarasvati había 11 lugares de peregrinaje. Ellos son 1. Trita, 2. Usana, 3. Manu, 4. Pritu, 5. Agni, 6. Asita, 7. Vayu, 8. Sudasa, 9. Go, 10. Guha y 11. Sraddha-deva. Vidura los visitó todos y ejecutó rituales debidamente. Vamos al siguiente verso. Este verso 22 no tiene comentario de Prabhupada. Vamos al 23. Anyani chehandviya deva devai kritani nanayatanani vishnoham pratyanga mukyankita mandirani yaddarshanat krishna manusmarantim. Traducción. Había también muchos otros templos en honor a varias formas de Vishnu, la suprema personalidad de Dios, establecidos por grandes sabios y semidioses. Esos templos estaban marcados con los emblemas principales del Señor y siempre hacían recordar a la personalidad de Dios original, Sri Krishna. Templos establecidos por grandes sabios y semidioses. Interesante. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. La sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales de vida y 4 divisiones espirituales que se aplican a todas las personas sin excepción. Este sistema se denomina Varnashrama Dharma y ya se ha hablado de él en muchas partes de esta gran obra. A los sabios, las personas que se consagran por completo al mejoramiento espiritual de toda la sociedad humana, se les conocía como Dvija Deva, los mejores de aquellos que han nacido 2 veces. A los ciudadanos de los planetas superiores, desde el planeta Luna hacia arriba, se les conocía como Devas. Tanto los Dvija Devas como los Devas siempre construyen templos de Sri Vishnu en honor a sus diversas formas, tales como Govinda, Madhusudana, Nrisimha, Madhava, Keshava, Narayana, Padmanabha, Parthasarathi y muchas otras.
El Señor se expande en innumerables formas, pero todas ellas son iguales entre sí. Shri Vishnu tiene 4 brazos y cada uno de ellos lleva un artículo en particular, bien sea una caracola, un disco, una masa o una flor de loto. De esos 4 emblemas, el chakra, o sea, el disco, es el principal. Ujú. Otra vez, de estos 4 emblemas, el chakra, el disco, es el principal. Sri Krishna, siendo la forma original de Vishnu, tiene solo un emblema, el disco, y por lo tanto recibe a veces el nombre de Chakri. Mm. Vamos a leer esto otra vez. Sri Krishna, siendo la forma original de Vishnu, tiene solo un emblema, el disco. Por lo tanto, recibe a veces el nombre de Chakri. De esos 4 emblemas, el disco, el chakra, es el principal. El chakra del Señor es el símbolo del poder mediante el cual controla toda la manifestación. La parte superior de los templos de Vishnu está marcada con el símbolo del disco, de manera que la gente pueda tener la oportunidad de ver el símbolo desde muy lejos e inmediatamente recordar a Sri Krishna. El objetivo de construir templos muy altos es dar a la gente la oportunidad de verlos desde lejos. Ese sistema aún se sigue en la India cuando se construye un templo nuevo y parece ser que proviene de una época anterior a la historia escrita. Aquí se refuta la necia propaganda de los ateos de que los templos fueron construidos en una época posterior, ya que Vidura visitó esos templos hace al menos 5.000 años y los templos de Vishnu existían muchísimo antes de que Vidura los visitara. Los grandes sabios y semidioses nunca erigían estatuas de hombres o semidioses, sino que construían templos de Vishnu para beneficio del hombre común, a fin de elevarlo al plano de conciencia de Dios. Fin del comentario. Los templos en honor de Vishnu. Varias cosas aquí que podemos resaltar. Vamos desde el inicio. Prabhupada escribe algo aquí que podría ser muy, digamos, natural, intuitivo, digamos, pero es posible que pasemos por alto este tipo de cosas. ¿Qué quiero decir? Prabhupada escribe aquí, voy a leer. La sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales de vida y 4 divisiones espirituales que se aplican a todas las personas sin excepción. Es interesante cómo, y inmediatamente más abajo él dice que ese sistema se denomina Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma. Es interesante que Prabhupada, al menos en este verso, describe que todo el mundo, todas las personas, sin excepción, están dentro del sistema de Varnashrama Dharma. Claro, porque todo el mundo se ocupa de diferentes actividades. Todas las personas tienen diferentes ocupaciones. Habrá quienes son estudiantes, habrá quienes no son estudiantes, pero llevan una vida, digamos, mm, tienen diferentes, no solamente mm, responsabilidades, digamos, de estudiar, estudiantiles, sino más bien tienen diferentes roles, digamos, más activos, sociales, diferentes labores, y todos ellos entrarán en alguna de las 4 órdenes sociales y 4 divisiones espirituales. Todos, sin excepción, dice Prabhupada. Y en otros momentos, y la Prabhupada también describe de que en toda la sociedad, o sea, en toda la población, están estas personas, kshatriyas, vaishyas, brahmanas, shudras. Si bien es verdad, por tendencia natural y digamos por psicología,
En nuestra propia psicología, las escrituras describen que todos nacemos como Shudras, principalmente en la era de Kali. Y sí, principalmente en la era de Kali, donde hay una ausencia tan grande de conocimiento espiritual y de entrenamiento y formación espiritual, todos nacemos como Shudras, tenemos un sentido psicológico, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Sí, y aún así, cada quien tiene ciertas tendencias. Algunos tendrán unas tendencias por sus labores, ya no tanto por su psicología, pero por sus labores, por su vocación, una tendencia más administradora, una tendencia más artística, algunas tendencias más, digamos, intelectuales, algunas tendencias más comerciales, si pudiera decir así, sí, más dadas al comercio, pues. Y eso está en todas las personas. Y en todos lados, preocupada en esta ocasión, en una conversación con sus discípulos, hablando acerca de los intelectuales, aquellos que tienen una tendencia más brahmínica, están en toda la sociedad, en todo el planeta. Tiene que ser así, porque sí, es algo universal. Entonces, digo esto porque pudiera dar la impresión de que mm, dentro del concepto del Varnasrama Dharma, solamente entran ahí aquellos que conocen, digamos, que conocen a Krishna o que conocen el movimiento Hare Krishna o que viven en la India. Solamente ellos entran en el Varnasrama Dharma. Pudiera dar esa impresión. Pero lo cierto es que, como Prabhupada lo explica aquí, todas las personas entran en el sistema de Varnasrama Dharma. Obviamente que alguien puede, o digamos la mayoría de las personas están desinformadas en cuanto a su Varnasrama, en su Dharma dentro del el Varna y el Asrama. La mayoría de las personas simplemente no tienen información y no siguen el sistema, digamos, de manera consciente y de manera intencional. Pero lo cierto es que todos están ubicados. Y por otro lado, hay personas también, digamos, que desconocen el Varnasrama Dharma en esos términos, esa terminología, pero sin duda que hay personas que viven, viven de acuerdo muy acorde a su propia vocación, a su propia naturaleza, que llevan una vida piadosa, que llevan una vida religiosa, que de alguna u otra manera sus actividades vocacionales también las vinculan con Dios. Las hay, sin duda. Hay personas así. Que no conozcan los mismos términos, que no usen esa misma terminología, tal vez esa es otra historia, ¿no? Y que posiblemente les falte conocer algunos cuantos detalles, esos detalles de los cuales nos informa el Bhagavatam, sí, eso sin duda. Pero sí, hay personas que llevan una vida, que llevan un dharma en el sentido de, tienen un compromiso espiritual incluso con el Señor Supremo a través de sus ocupaciones, mismo sin conocer la vida devocional, sin conocer el bhakti como tal. Hemos mencionado ya, y creo que hace mucho no mencionamos esto, de cómo Srila Prabhupada, por ejemplo, en las ocasiones en donde hablaba para sus estudiantes de la importancia de no cometer ofensas, de mantenerse respetuoso contra, no cometer ofensas contra los devotos del Señor Supremo, hacia los devotos del Señor Supremo, que dedican su vida a propagar la gloria del Señor, que es la primera de las ofensas, en las 10 ofensas al canto del Santo Nombre. Y hablando sobre este tema, en varias ocasiones Srila Prabhupada a sus discípulos les señaló de que también hay que cuidarse de no cometer ofensas hacia otras personas, otros líderes religiosos, él decía, que están también dedicados a propagar la gloria del santo nombre del Señor. Eso en el mismo marco del que estamos hablando, de que pudiera dar la impresión de que eso solamente aplica a los Vaishnavas. Varnasrama solamente aplica a los Vaishnavas. A menos que te vuelvas un Hare Krishna, un Vaishnava, no entras en el Varnasrama Dharma. Pudiera dar esa impresión. Lo mismo, a menos que uno se vuelva un Hare Krishna, uno puede ofender a cualquiera, a todos los demás, pero si uno es un Hare Krishna, a ellos es los que no hay que ofender. Pudiera dar esa impresión. Pero lo cierto es que la visión de la Acharya, como Prabhupada, deja ver cada tanto, en momentos como este, es que es una visión más, digamos, más,
más profunda por un lado y que abarca más, es más madura también naturalmente. No querría decir de que solo nosotros. Vamos a señalar esto que es resaltante. Como Prabhupada viene hablando de las diferentes formas del Señor, Govinda, Madhusudana, Vishnu, Mahadeva, Nrisimha, Keshava, Narayan, etc. Y todas ellas, escribe Prabhupada, como nosotros ya sabemos, todas ellas son iguales entre sí. El Señor se expande en esas innumerables formas y todas ellas son iguales. Todas ellas tienen la misma potencia, entran en la categoría mm, de Vishuddha Sattva. Hay, digamos, en toda la variedad de deidades que podemos encontrar en la India, y no solo en la India, sino más bien en el sureste, en el sur de Asia, que abarca también. Estas deidades las vamos a encontrar en Nepal también hacia, ¿cómo se llama? Em, Pakistán ahora es diferente, pero también abarcaba toda esta zona, Pakistán, Bangladesh, Birmania también. Toda esta zona podemos encontrar muchas deidades, obviamente en la India donde hay más presencia, hay mayor presencia. Y de acuerdo con las escrituras, o más bien de acuerdo con los Vedas, todas estas deidades, algunas de ellas, estoy hablando no solamente de las deidades de Vishnu en este caso, como en este caso, sino de muchas otras deidades que representan a diferentes semidioses. Y en toda esa variedad, algunas de ellas están más, digamos, en el humor de adoración, está más en una de las tres gunas, sattva, raya y tamas. Algunas están más en tama guna, la adoración de ciertos semidioses, está más en la modalidad de la oscuridad y va a propiciar más oscuridad para la persona. Algunas están más en la modalidad de la pasión y van a propiciar más pasión. Estamos hablando pasión en los términos como lo usa la Gita. Y algunos van a propiciar más bondad. De todas esas formas, de todas esas deidades que podemos encontrar en ese hinduismo, como lo llamarían algunas personas, encontramos las deidades de Vishnu, y esas deidades de Vishnu, ellas al momento de adorarlas, sí, de tener un vínculo con todas estas deidades, la persona ya no está recibiendo un resultado en ninguna de las tres modalidades, ni bondad, ni pasión, ni ignorancia, sino que más bien está vinculándose con bondad pura, con la modalidad pura, digamos, del mundo espiritual, que es Visuddha-sattva. Una bondad, sí, pero que está libre de trazas de pasión o ignorancia. Y todas estas formas de Vishnu otorgan eso al adorador. El Señor se expande y como son expansiones del Señor Vishnu, entonces otorgan ese resultado a la persona, el resultado de volver a casa al momento. Si alguien se consagra, si alguien se consagra su vida, o no solamente, mejor digamos que si alguien desarrolla una fidelidad, digamos, al Bhakti, porque claro que pueden haber adoradores o, digamos, pueden haber personas que sientan una inclinación hacia diferentes deidades de Vishnu y que simultáneamente tienen inclinación a diferentes otras deidades. Y eso es diferente. Cuando, cuando se alcanza, digamos, o cuando se recibe ese beneficio o ese resultado de volver a casa, ese resultado se recibe cuando la persona tiene una devoción exclusiva, lo llama Krishna. Ananya, un término en sánscrito, que es que no hay nadie más. Ananya significa que es exclusiva su adoración, su devoción y su fe y su entrega. Eso en el caso de alguien que tenga una atracción por otras deidades, por semidioses aparte de Krishna. Y nuestro caso, que posiblemente es más raro que, digamos, en Occidente alguien tenga atracción y devoción por Krishna y simultáneamente por algún semidios. Es más raro, claro, porque nosotros no tenemos por cultura la presencia de estos semidioses. Pero aún así, nuestro trabajo consiste en, digamos, afinar esa devoción hacia Krishna, esa entrega.
Si bien es verdad, podemos tener personas que tienen fe, digamos, en diferentes semidioses y simultáneamente en Krishna. Nosotros mismos podemos también tener fe y podemos tener esperanza en otras cosas o en cosas, no necesariamente en semidioses, pero en cosas, en situaciones. Podemos tener esperanza en que, no sé, en tener una distinción, una posición social, tener em, suficiente dinero, tener suficiente conocimiento intelectual, logros en sentido intelectual. Allí también puede estar depositada nuestra confianza y nuestra esperanza de que consiguiendo tales cosas voy a estar pleno. Esa es un poco nuestra situación y nuestro trabajo consiste en, cada quien tendrá diferentes y cada quien tiene diferentes aspiraciones, pero en la medida en la que nos mantenemos en el proceso, en la medida en la que uno se expone al proceso, entonces la asociación con los devotos y todos los demás elementos del proceso del bhakti van haciendo, si la persona es sincera, van haciendo que el corazón de uno se vaya puliendo, y las aspiraciones de uno también se van puliendo. De tal manera que entonces la persona sí va desarrollando cada vez más deseo, de manera genuina, de manera natural, no artificial, no un deseo, digamos así, intenso, prematuro, de únicamente entregarme a Krishna. Y la persona naturalmente, el estudiante naturalmente, mientras va progresando en su propia vida, sin negar y sin bloquear algunos otros deseos que pueda tener, con el paso del tiempo de manera natural va surgiendo de manera sólida el deseo de entregarse a Krishna y volver a casa. Y esto lo decíamos porque todas estas formas de Vishnu entonces otorgan eso y son diferentes lugares de peregrinaje que están distribuidos por toda la India. Prabhupada lo decía hace unos versos atrás. Algo más aquí por apuntar. En nuestro estudio, hablando de nosotros que estamos interesados en progresar en esa comprensión espiritual, en ese estudio es importante que sepamos reconocer qué es, como aquí en este caso Prabhupada está hablando de diferentes formas de Vishnu y nosotros estamos hablando ahora, comparando algo con los semidioses. Es importante para nosotros reconocer qué es en sí Bhakti, qué es Bhakti y qué otras cosas no son Bhakti, aunque pueden parecerse. Principalmente cuando nuestros ojos los ponemos en la India, ya que es en la India en donde están todos estos lugares sagrados de peregrinación y todas estas deidades que Prabhupada está mencionando aquí, que llevan miles de años existiendo. Prabhupada habló de cómo hay ciertos templos que llevan miles de años existiendo, aún a pesar de que algunas personas señalan esos templos diciendo de que no llevan nada más eh, 500 años o 700 o a lo mucho 2000 años después que se construyen después de Cristo. En fin, lo cierto es que cuando ponemos nuestros ojos en la India, pudiera dar la impresión de que todo lo que ocurre en la India es espiritual. Y no, lo cierto es que no. Podríamos decir que muchas cosas que ocurren en la India son místicas, sí, eso sin duda, pero no todo lo que ocurre, y puntualmente con esto que estamos diciendo, diferentes adoraciones, diferentes rituales, pudiera dar la impresión de que son espirituales, porque se parecen tanto a los nuestros, porque sí, involucran tantos elementos que son exactamente los mismos. Y debido a que, vuelvo aquí al verso, debido a que todas estas formas que Prabhupada mencionó aquí, Govinda, Madhusudana, Nrisimha, Madhava, Keshava, Narayana, nosotros podemos identificar algunas, como Nrisimha, es fácil identificarla, ¿no? Nrisimha o ¿quién? Govinda, ok. Pero hay otras formas de Vishnu mismo que nosotros no tenemos claridad, puede ser que no tengamos claridad de cómo lucen esas formas de Vishnu que Prabhupada ha mencionado aquí. Por lo tanto, podríamos estar viendo una adoración pensando que se trata de una adoración a Krishna y no es una adoración a Krishna. Y cuando esa adoración es para algún semidios, pues resulta que no hay avance espiritual. Es, eh, ah, bueno, aquí hay otras consideraciones también. Digo, no hay avance espiritual porque es posible y es muy probable que cuando hay una adoración de los semidioses, lo único que está ocurriendo es un intercambio, digamos,
del adorador con el semidios. No hay, en general, el deseo en sí de purificar el corazón, de limpiar el alma, de volver a casa, de comprender a Dios en la adoración de los semidioses. Posible, esa es la norma general, ¿no? Sin duda que habrá casos en donde las personas se consagran a algún semidios con el deseo de progresar espiritualmente. Eso sin duda que lo habrá. Por estadística podemos decirlo. Tal vez no porque conozcamos a cada uno de los adoradores de los semidioses, pero por números, por estadística, seguramente habrá personas que se acercan a alguna deidad con el deseo de progresar realmente en sentido espiritual. Pero la norma dice que, y las escrituras dicen que, a los semidioses todas estas adoraciones se realizan para obtener algo a cambio. Entonces, no todo lo que vemos en la India, no todos los lugares en donde ocurren cosas místicas en la India es espiritual. Y es un tema relevante porque pudiéramos entonces adoptar cosas que ocurren en la India porque están estos lugares sagrados que sí lo están, que como Prabhupada acaba de mencionar, aquellos lugares en donde se adora a Vishnu. Y por el confundir, por mezclar estas dos categorías, pudiéramos adoptar cosas de la India pensando que sí, que eso es espiritual. Mm. Y eso pudiera, pudiera haber buena intención allí, pero sí, estaríamos sí, mezclando cosas que, y claro, posiblemente adoptemos algunas cosas que no sean en sí, digamos, demoníacas, ¿sí? Mientras que sí habrían otras que son desfavorables. Y eso es una de las razones por las cuales hace falta, de acuerdo a qué aspiraciones tiene el devoto, hace falta conocer la ciencia espiritual. No solamente seguir por seguir, no solamente unirse al movimiento Hare Krishna y seguir por seguir, sino conocer qué es lo que estoy haciendo, comprender las diferentes cosas diferentes rituales, diferentes actividades, diferentes festividades, todo lo que hacemos y todo lo que evitamos hacer. En la medida de lo posible es necesario que nosotros conozcamos de ello, no solamente seguirlo por seguirlo. Prabhupada habló de cómo los emblemas del Señor Vishnu, de todos ellos el chakra es el principal, el disco. Krishna, otro nombre de Krishna, esto lo podemos apuntar, es Chakri, que sería alguien, el Krishna que tiene su disco, que tiene el Sudarshan chakra. Y que con el chakra, el chakra del Señor es el símbolo del poder mediante el cual controla toda la manifestación. Interesante esto también que Prabhupada mencionó, cómo los templos se construyen grandes, dice él, para darle la oportunidad a las personas que desde lejos puedan ver el templo. Interesante cómo Prabhupada está hablando aquí en términos prácticos. Pudiera dar la impresión de que se construyen grandes por otras razones, pero aquí por pura practicidad, solamente para que uno pueda verlo de lejos. Y usualmente está este disco, el chakra, muy alto para que uno pueda identificar que ese es un templo de Vishnu. Ujú. Entonces, sí, eso. Diferentes templos de Vishnu que tienen el chakra, ya sea dibujado, ya sea en la forma de un disco arriba del templo para indicar, por un lado, indicar que ese es un templo de Vishnu y por otro lado, para que pueda ser visto desde la distancia. En este caso estamos hablando de ciertas cosas pragmáticas en la arquitectura, no necesariamente por algo místico y esotérico, la altura de los templos o que el chakra esté puesto allí. Al menos en este caso, Prabhupada está hablando, como dije, de ese vínculo que hay entre lo pragmático y la arquitectura. No necesariamente responde a algo místico y esotérico. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Que tengan un bonito miércoles. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.